ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo, mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo, mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo, mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo, mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios sobre la iglesia de Cristo, la novia de Cristo en la tierra. Le invito a abrir la Santa Biblia en el libro de Números para tener algunas ideas sobre cómo Dios considera y ve a su iglesia. Abra la Biblia allí en el libro de Números. Si usted no la tiene, consiga una y alguien le va a traer una o se va a sentar a la par suya para leerla. Números capítulo 23 y vamos a leer el versículo 9. Si necesita una Biblia, solo levante su mano y con mucho gusto alguien tratará de acercarse a usted con una o traerá allí la suya propia para compartirla. Muy bien, leamos entonces Números capítulo 23, versículo 9. La Biblia dice: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Este es un texto muy interesante. El pueblo de Israel estaba entrando a la tierra de Canaán y el rey Balac
alquila a un falso profeta llamado Balaam para que le maldiga al pueblo de Israel. Lo lleva a la cima de un monte y allí le muestra parte de la nación hebrea. Y entonces, cuando este profeta intenta blasfemar contra Israel, la Biblia dice que solo le salen bendiciones, y lanza una profecía, lanza una declaración muy importante para ir reconociendo al verdadero pueblo de Dios, a la novia de Jesús. Y hay dos características aquí que podemos observar. La primera dice que es un pueblo que habita confiado, es decir, no confiado en sí mismo, sino por la presencia de Dios. Y la Biblia dice que no es contado entre las naciones, o sea que su relación con el mundo está basado en la palabra de Dios. Hay otro versículo más allí en el Antiguo Testamento. Antes de ir al Nuevo Testamento, vamos al librito de Esther, el librito de Esther, y vamos a leer allí en el capítulo número 3 de Esther, versículo número 8. Esther, el capítulo 3, el versículo 8. Aquí está ocurriendo otro incidente interesante, y el incidente es el siguiente. Hay un hombre que quiere destruir a los hebreos, al pueblo de Dios, y entonces está tratando de malinformarlos con un rey persa para que este rey firme un decreto de muerte contra los judíos. Entonces leamos el versículo 8 del capítulo 3. Esther capítulo 3, versículo 8. Dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Aquí hay otra característica: no solamente vive confiado, no solamente no es contado entre los pueblos religiosos de la tierra, sino que también dice sus leyes son diferentes, su ley es diferente. Y ahora le invito a que me acompañe allí a San Juan, el capítulo número 17. Abra conmigo la palabra de Dios en el capítulo 17 de Juan y veamos lo que el apóstol Juan nos dice. San Juan capítulo 17, y leamos allí los versículos que corresponden. Y en realidad, amigos, es el capítulo número 19. Capítulo número 19. Los tengo corriendo de un lado al otro, ¿no es cierto? Capítulo 18. Capítulo 18, versículos de el 36 en adelante. Juan capítulo 18, el capítulo no es ni el 17 ni el 19, es el capítulo 18. Versículos número, dijimos, 36 en adelante. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esa es otra característica de la novia de Cristo. El reino de Dios no se fundamenta aquí en la tierra. Sus principios son celestiales, son espirituales, y no se mezcla con enseñanzas, tradiciones o prácticas humanas, sino que solamente se basa en el mensaje de Dios. La Biblia dice entonces allí que si el reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Esto es muy importante. La novia de Jesús tiene la verdad y dice que todo aquel que oye la verdad sigue la voz de Dios en su palabra. Ahora, supóngase que usted está perdido en el desierto. La temperatura llega a 54 grados centígrados a la sombra. Y usted tiene un calor horrible y una sed espantosa. Se le acabó el agua, no haya qué hacer. Se está deshidratando, está por morir. Y de repente usted ve algo allá a la distancia que brilla. Y usted desesperado, desesperada, corre hasta ese lugar. Y allí hay una bandeja de plata que brilla con el sol. Y hay muchos vasos de vidrio grandes llenos de limonada con hielo. Y ya usted va a empezar a beber desaforadamente todos esos cuando hay un rótulo que dice: cuidado, todos estos vasos tienen un veneno mortal que con el primer sorbo usted va a morir. Solo hay un vaso que es limonada. Los demás son veneno. Averigüe cuál es. ¿Nos ha dejado Dios así? Que tenemos que andar corriendo de un lado a otro, imaginándonos a ciegas cuál es su novia, cuál es la identidad de esa novia, o son todos los credos religiosos buenos a los ojos de Dios. Bueno, quiero decirle algo: en toda congregación religiosa hay gente buena, sincera, fiel, personas muy especiales. Pero hay un detalle: Dios no juzga a las personas meramente por situaciones que no conocen. Juzga a las personas por lo que llegan a conocer. Y en esta noche ya usted y yo no tendremos ninguna excusa para decir que Dios nunca nos presentó la identidad de la novia de Cristo. Y al salir usted en esta noche, usted tendrá que tomar una decisión, porque la palabra de Dios nos dice que cuando la verdad de Jesús se muestra al ser humano, éste está obligado a tomar una decisión, si así lo quiere, para su salvación. Aquí está Pilato. Pilato había recibido un mensaje de su esposa mediante una sierva que le había dicho que había tenido un sueño su esposa y que en ese sueño veía a Jesús como el Hijo de Dios en gloria y majestad viniendo sobre las nubes del cielo. Y la esposa comprendió que ese no era un hombre ordinario, era Dios hecho hombre que venía a salvar a la humanidad, y le mandó a decir a su esposo que por favor no tuviera que ver nada con ese justo. Pero Pilato, por temor a perder la popularidad, a que perdiera su puesto, a que sencillamente fuera rebajado, él decidió entregar a Jesús. Y ese es el gran problema de los seres humanos: quieren servir a Dios, pero a la vez quieren servir al mundo, y así no se puede. Usted y yo tenemos que tomar una decisión de servir a Dios, y Él se va a encargar de ir acomodando todos los escombros y cosas rotas de nuestra vida y darles el lugar apropiado. Hay un mensaje aquí en Proverbios, en el capítulo número 23. Le invito a abrir allí la palabra de Dios. Proverbios, el capítulo número 23. Y leamos la siguiente declaración. Proverbios 23, 23. Dice la palabra del Señor allí en Proverbios 23, el capítulo 23, el versículo. Dice: compra la verdad y ¿qué cosa? Y no la vendas. Es decir, que cuando conoces la verdad debes de comprarla, no debes de venderla. Y ese es el mensaje de esta noche. Y usted va a tener la oportunidad de conocer la identidad de la novia de Jesús, y usted tomará una decisión con base a lo que la Biblia dice. Ahora, hemos visto ya algunas cosas, repasemos. El pueblo hebreo dice que habitaba confiado, que no era contado entre las otras naciones. Amán le dijo allí al rey Darío, al rey Asuero, que ese pueblo tenía leyes distintas a las de los otros pueblos. Jesús le dijo
a Pilato que su reino no era de este mundo. Y también la Biblia nos dice que el Señor nos invita a comprar la verdad. Ahora sí, vamos a San Juan el capítulo 17. Vamos a San Juan el capítulo 17 y vamos a leer allí algunos textos, que sería 17 número el capítulo, ¿verdad? Capítulo 17, versículos 14 al 17. Número 17, el capítulo, versículos 14 al 17. Dice: yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra, y el mundo, ¿qué? Los aborreció. Bueno, esto es muy interesante, porque la palabra de Dios, cuando llega, produce dos efectos. Un efecto trae felicidad, esperanza, pero otro efecto es que trae rebelión, enojo, indiferencia. Y en este caso dice que los que reciben la palabra de Dios se gozan, pero los que la rechazan la aborrecen. Y entonces dice la Biblia: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Pero en el verso 15 la palabra de Dios dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Así que vemos otra característica del pueblo de Dios. Dice que están en el mundo, se mueven en el mundo, pero que no son del mundo. Lo que quiere decir es que las enseñanzas que ellos siguen no están basadas en principios del mundo, sino en el mensaje de Jesús. Ahora, esto es algo interesante, ¿sabes? Porque el mundo está lleno de engaños. Hace poco el famoso ladrón de obras de arte llamado John Steele fue apresado. Este era un famoso pintor, increíblemente hábil con sus manos, y lograba falsificar pinturas de famosos artistas como Rembrandt, Renoir, Picasso. Y la gente creía que sus obras eran genuinos Rembrandt, genuinos Picasso, genuinos Van Gogh, y la gente los compraba a altos precios. Pero los expertos en arte dijeron: ¿y de dónde han salido tantas pinturas en los últimos años? Y empezaron a investigar, y finalmente el FBI lo capturó a John Steele y lo metieron a la cárcel. Y le dijeron que iban a hacer un trato con él. Y el trato era que si él enseñaba a los expertos en arte del FBI cómo era que se falsificaba una obra, le conmutarían, le bajarían la sentencia. Y actualmente John Steele todavía viaja a diferentes países del mundo haciendo conferencias sobre cómo identificar algo falso. Pero él mismo reconoce que es muy difícil. Dice que él mismo ha pintado obras y pone una obra suya a la par de otra, y luego se va y regresa, y le es difícil ver cuál de las dos es verdadera o cuál de las dos es falsa. Y vivimos en ese mundo, un mundo donde las cosas falsas parecen ser verdaderas y las verdaderas parecen ser falsas. Usted ve, la gente pasa a través de los aeropuertos y a veces las maquinitas suenan bi, 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 y es que el hombre está lleno de metal por dentro, o tiene ciertas cosas allí por cirugías y diferentes situaciones. Las cosas que parecen ser no son, pero Dios no nos ha dejado así a la deriva en cuanto a su novia. Y en esta noche vamos a hacer un estudio interesante sobre dos características principales de la novia de Jesús. Ya hemos visto varias, ¿verdad? Volviéndolas a repasar, dice que sustenta la verdad, está en el mundo pero no practica las cosas del mundo. Dice que está aparte pero a la vez está dentro, y dice que su mensaje está basado en los escritos del Señor. Ahora vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, el capítulo número 5. Efesios, el capítulo número 5. Y vamos a leer el versículo número 21 en adelante.
la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia allí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En cierta ocasión estaba dando unas reuniones en otro lugar y había una pareja sentada allí adelante, y empecé a leer este pasaje y aparentemente había algún conflicto entre la esposa y el esposo. Y entonces cuando yo leí este pasaje, el esposo le hizo suavemente así con el codo a la esposa y le dijo: ¿ves? Yo te lo dije. Y entonces la esposa, que aparentemente leía la Biblia, le dijo: espérate, déjalo que siga leyendo. Yo los estaba escuchando allí. Y entonces dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y el hombre seguía haciéndole así con el codo: mira, ya van varias, le dice. Y el versículo 24 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y en todo, dice el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces ella le devolvió el codito más suave, le dice: ves, ahora a mí me toca, y esta viene más grande que las que tú tenías. Y entonces dice el verso 26: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Por qué cosa? La palabra. Así que quiero que observes esos dos detalles. El primero es que Cristo compara a su novia, que es la iglesia, que cuando Él venga a la tierra y se la lleve al reino de Dios, será su esposa, porque eso es lo que se llaman las bodas del Cordero, como veremos después en Apocalipsis. Pero mientras tanto dice que la novia de Cristo, que es su iglesia, dice que la cuida, la protege, la guarda, pero la santifica y hace varias cosas por ella. Dice que la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es importantísimo porque la Escritura habla del bautismo como el paso inicial para introducirse en el reino de la gracia, que es la iglesia por medio de la palabra. Pero dice la Biblia en el verso 27, si usted me acompaña: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Ahora, debo decirle algo: una mancha es algo accidental. Usted está comiendo espagueti y de repente usted siente allí una manchita roja y otra más. Pero una arruga ya es algo más meditado, algo más voluntario. Eso puede venir por estar sentado, por alguna cosa, etcétera, pero la arruga generalmente es por estar expuesto más tiempo a. Pero la Biblia dice que la va a presentar que no tiene mancha ni arruga. Lo que quiere decir aquí sencillamente es que su mensaje es puro, su palabra es pura. Es decir, el mensaje sobre el cual está fundada la novia de Cristo es un mensaje puro, porque es el mensaje de Jesús. Y entonces dice la Biblia, allí leamos en el versículo número 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el marido entonces le decía: ya no me golpes más, yo creo que el asunto está bien. Y entonces dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto ¿de quién? De Cristo. ¿Y de quién? Y de la iglesia. Así que note que el matrimonio se compara a el acto, la relación matrimonial de Cristo y la iglesia. Ahora algunos dicen: bueno, ¿cuántos hay casados aquí? Quisiera preguntar, ¿cuántos están casados? Muy bien, son bastantes. Están casados pero no cansados, ¿verdad?
Dicen que el matrimonio pasa por 3 etapas, amigos: romanticismo, realismo y reumatismo. Pero la palabra de Dios explica que Dios tiene una iglesia pura y sin mancha, no porque sea libre de defectos en las personas que la componen, sino por su mensaje, porque sigue la palabra de Cristo. Y estamos listos entonces para viajar a través del tiempo y mirar la identidad de la novia de Jesús. Les invito al libro del Apocalipsis, el capítulo 12. El libro del Apocalipsis, el capítulo 12. La palabra de Dios nos dice allí, a partir del versículo 1, lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Segunda Corintios, no suelte Apocalipsis 12, pero vaya conmigo a Segunda Corintios, el capítulo 11, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, el versículo número 2. La segunda carta a los Corintios, 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado ¿con cuántos esposos? Con un solo esposo, para presentaros como ¿qué cosa? Como una virgen pura. ¿Para quién? Para Cristo. Así que el apóstol Pablo, Moisés, Salomón, el apóstol Juan, dicen que la novia de Cristo es la iglesia. Y en Apocalipsis 12 claramente dice que esta mujer es la iglesia. No es la bienaventurada Virgen María, como algunos teólogos dicen, porque el contexto que hay aquí es cósmico, no es local. Aquí hay una lucha entre el bien y el mal, porque despuesito de esta mujer vestida del sol va a aparecer un gran dragón bermejo que quiere destruir al hijo de la mujer. Y dice la escritura entonces aquí que esta mujer tiene una vestimenta del sol. ¿Usted recuerda cuando hablamos de la justificación por la fe? Y dijimos que Adán y Eva habían perdido el vestido de la justicia de Cristo, que brillaba, que resplandecía. Y leímos también que Dios dice que se cubre de luz como una vestidura. Eso representa la gloria del Evangelio de Cristo. Allí Pedro llama a Jesús el sol de justicia. Malaquías también llama a Jesús el sol de justicia en su capítulo 4. Así que la palabra de Dios dice que está vestida del sol porque tiene el Evangelio de Cristo en ella. Y dice que tiene la luna debajo de sus pies, porque así como la luna refleja la luz del sol, así el Antiguo Testamento ilustra las verdades del ministerio de Cristo cuando Él apareciera en la tierra. Pero dice la Escritura que cuando Juan vio allí a esta mujer, estaba encinta. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, dice el verso 2. Pero también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sabe? Aquí hay algo increíblemente difícil de mirar, pero al diablo le gusta imitar a Jesús. La Biblia habla de un misterio de la piedad que está allí en 1 Timoteo, el capítulo 3. Dice que Dios fue manifestado en carne, que fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue recibido en gloria.
pero el apóstol Pablo habla también allí en 2 Tesalonicenses 2 del misterio de la iniquidad. La Biblia nos dice que hay un hijo de salvación en Cristo, pero también la Biblia dice que hay un hijo de perdición. La palabra de Dios dice que hay una santa ciudad que es la Nueva Jerusalén, y también la Biblia dice que hay una Babilonia terrenal que es enemiga del pueblo de Dios. Se habla de un plan de salvación y se habla de un plan de perdición. Se habla de un verdadero día de reposo y se habla de un falso día de reposo. Así que al diablo le encanta imitar a Dios y trata de engañar a las personas haciendo muchísimas clases de cosas. Y quiero decirle algo, el pastor aquí de la iglesia tiene $100 allí guardados. Si usted me encuentra un versículo en la Biblia que diga que hay que guardar el día domingo, le damos esos $100. Busque, corra, haga lo que usted pueda, pero no se preocupe. El pastor y un servidor fuimos bastante cautelosos antes de ofrecer este asunto, porque ya hay 200 años desde que se hizo la oferta y nadie ha encontrado el texto. Pero puede ser, quién sabe. Así que intente. Solo hay 8 versículos en la Biblia que hablan del domingo y se refieren como primer día de la semana. Pero si usted lo encuentra, quién sabe, puede ser. Anímese. Sigamos leyendo. Dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Ahora vea el verso 9, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. La Biblia tiene unos 40 nombres para el enemigo de Dios. Y dice el versículo: el cual engaña al mundo ¿qué? Entero. No es que solo una parte del planeta, engaña al mundo entero. Y lo más triste es estar engañado sin saberlo, ¿no es cierto? Eso es lo más desagradable que puede haber, estar engañado sin saberlo. Durante muchísimo tiempo Aristóteles le hizo creer a la gente que la araña era un insecto, que tenía 6 patas. Y toda la gente se tragó la píldora, amigos. La araña es un insecto, tiene 6 patas, porque Aristóteles lo dijo. Pero después aparece el famoso biólogo Lamarck y hace un estudio y dice: no, la araña, fíjense bien, no tiene 6 patas, tiene 8, es un arácnido. Y todo lo que Aristóteles dijo sobre la araña quedó fuera de base. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Hay gente que está guardando cosas y que cree que son las correctas, pero no necesariamente lo son. Así que la Biblia dice que tan pronto como Jesús viniera al mundo, el diablo trataría de destruirlo. Y la famosa autora Elena de White, en su libro El deseado de todas las gentes, dice que desde el momento en que Jesús nació, desde el momento en que Cristo nació, la sombra de Satanás se cruzó en su camino desde la cuna hasta el Calvario. Pero la Biblia dice que Dios no permitiría que su iglesia fuera destruida. Ahora, quiero que usted note que el diablo tiene una habilidad increíble. Dice allí en el versículo número 4 de Apocalipsis 12, que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y en realidad, en el lenguaje de los griegos, aquí es un presente continuo. Su cola sigue arrastrando. Cada vez que usted pasa por tabernas, por prostíbulos, cada vez que usted ve gente divorciándose, hundida en los vicios, la tierra llena de violencia, el diablo sigue arrastrando con su cola y engañando a los seres humanos. Pero esas estrellas del cielo representadas aquí son los ángeles, seres increíblemente inteligentes. Vea usted lo que dice la Biblia allí en el verso 9, en la segunda parte, versículo 9, que se llama Diablo y Satanás, el cual dice allí que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Y quiénes fueron arrojados con él? Sus ángeles. Una tercera parte de las estrellas del cielo, representando a los ángeles.
y dice que ellas fueron arrojadas a la tierra. ¿Cuántos son? Son millones de millones. Es como contar un pellizco, una pizca de arena del mar. Usted la lleva allí a la mesa, empieza a contarla, 1, 2, 3, pasan los meses y los años y no ha terminado, y eso no es una tercera parte de las estrellas del cielo. Pero gracias a Dios, Dios ha dado también ministros angélicos, ángeles buenos, que nos cuidan, nos protegen y guían a todos aquellos que van hacia el camino de la salvación. Ahora, la Biblia nos dice allí entonces que cuando Jesús nació, este dragón se paró enfrente de la mujer para destruirlo. Y eso ocurrió en la vida de Herodes y en la vida de todos los que persiguieron a Jesús hasta enviarlo a la cruz. Pero la Biblia dice que Él resucitó, ascendió al cielo. Si usted lo ve allí, dice el versículo número 5, y ella dio a luz un hijo varón. O sea, la iglesia dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero entonces viene una profecía y dice: y la mujer huyó al desierto. Esta es la época de las persecuciones de los emperadores romanos del primer siglo de la era cristiana, de Nerón, de Vespasiano, de Domiciano y finalmente de Diocleciano en los siglos venideros y otros más. El desierto es un símbolo de soledad, y el hecho de que la mujer huya al desierto significa que está siendo perseguida. Y los testimonios de la historia claramente hablan de que los que querían ser fieles a la palabra de Dios tuvieron que dejar las ciudades e irse a meter en las cuevas de la tierra y en sitios desolados. Pero la Biblia nos dice otras cosas más. Nos dice: donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dejar desamparado si tomas una decisión por Él? El Dios del universo, que creó el cielo y la tierra, que hizo todas las cosas, Él no te va a desamparar, te cuida de tal forma que eres lo más precioso para Él. Hay una porción de la Biblia que dice que eres como la niña de sus ojos, que eres como la niña de sus ojos, que te quiere cuidar como la niña de sus ojos. Pero tienes que venir a Él, tienes que entregarte a Él, tienes que ser para Él. Entonces la Biblia nos dice: para que allí la sustenten 1260 días. En la Escritura hay términos proféticos. Apocalipsis es un libro profético, al igual que lo es Daniel, y hay otras partes del Nuevo Testamento que son microapocalipsis, pequeñas secciones que hablan acerca del fin del mundo, como Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Segunda Tesalonicenses, Segunda Timoteo, y así hay varios de esos. Pero en la Biblia un día representa un año. Tú puedes leer eso allí en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6, entre otros textos. Dios manda al pueblo de Israel a que haga una investigación mediante 12 espías, conforme un espía por cada tribu, dice Números 14. Los envía allí para que recorran la tierra. Los espías vienen con un mensaje negativo de que hay gigantes, murallas muy altas, es imposible lograr pelear contra esa clase de seres. Dios dice: muy bien, ustedes no creen que yo puedo ayudarles, pues entonces morirán aquí en el desierto. Y sencillamente un año por cada día. Ustedes duraron 40 días recorriendo la tierra trayendo este informe negativo y de derrota, pues ustedes, todos ustedes con excepción de Josué y Caleb, van a morir en este desierto y pasarán 40 años en este desierto, un año por cada día. Así que en profecía un año está representado por un día, son 1260 años. ¿Por qué ese periodo de 1260 años? Eso es lo que se llama en historia eclesiástica la persecución del cristianismo. Comienza justo allí en el año 538 y termina en el año 1798. Usted le resta a 1798 538 y le va a dar 1260.
Y de acuerdo a la historia, en el año 538 el emperador Justiniano le vierte al sistema pontificio papal toda la habilidad para perseguir a todos los sistemas religiosos que no estén de acuerdo con la tradición de la iglesia. Y es allí cuando nacen todos los sistemas que están a favor del mensaje del anticristo. Se crea entonces la salvación por obras en lugar de la salvación por gracia. Los mandamientos se cambian y se quita el cuarto, se divide el segundo en dos y así sucesivamente. Se crea el sistema de la misa y de la salvación por obras, el culto a los muertos, la santidad del domingo. Toda esa serie de cosas nacen en este tiempo, en este periodo del año 538 al año 1798. Y entonces la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que huir porque la persecución se ha revuelto sobre el planeta. Y sin embargo, en el año 1798, Napoleón Bonaparte, con la excusa de la muerte de un oficial allí en Roma, entra, toma al pontífice preso, lo lleva a Aviñón, a Francia, y terminan temporalmente los días de persecución para la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que estos tiempos se repetirán en el futuro cercano. De eso hablaremos en otra ocasión. Lo que sí nos interesa ver es que Dios cuida de su iglesia. Juan, para asegurarse, va ahora del futuro al pasado y se regresa a muchos años atrás y se va al cielo y presenta una gran batalla entre Miguel, que es Cristo. Miguel en hebreo quiere decir quién es igual a Dios en forma de pregunta, y solo hay uno igual a Dios y ese es Jesucristo. Y Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Recuerdan ayer, el propósito del dragón era ocupar el trono de Dios y cambiar sus leyes y crear su propio gobierno. Como no lo hizo en el cielo, lo trasladó a la tierra. Y saben, este es un asunto un poco delicado, porque alguien podría decir: pero pastor, si Dios es Dios, ¿por qué no destruyó todo y se acabó de una vez? Pero sabes, cuando hay asuntos que las personas no entienden muy bien, tú no lo puedes resolver de una sola vez. Una de las acusaciones de Lucifer, de Satanás, era que Dios era tiránico, malo, y que se gozaba en la obediencia forzada de sus criaturas. La Biblia no dice eso. Pero los millones de ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión pensaban así. Y los mundos no caídos, de los cuales la Biblia habla, de la inmensa cantidad de otros planetas que están habitados, que no tienen acceso a este mundo por la contaminación del pecado. ¿Recuerdas que te hablé ayer de que la parábola de las 100 ovejas también es un símbolo de que todos los planetas del universo habitados por seres santos? Allí dice que de las 99 Jesús dejó el cielo y vino por este planeta en rebelión, por esta ovejita perdida. Y todos esos planetas están observando el proceso de la rebelión en este mundo. Y desde que Cristo murió en el Calvario, desde que Jesús fue tratado como se lo trató a él, el universo ha quedado ya satisfecho de ver que el amor de Dios no es el culpable de la rebelión de Satanás, que Satanás se llenó simplemente de un odio increíble por ocupar el trono de Dios, y eso fue entonces lo que ocasionó todo este drama. Pero después de analizar lo que está ocurriendo allá arriba en el cielo, entonces en el versículo 9, versículo 10 de Apocalipsis 12 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué se suicidan las personas a veces? ¿Por qué se hacen cosas tan raras en el mundo de hoy? Porque si la persona no tiene una protección especial en su mente, la Biblia dice que conforme el fin del tiempo se acerque, el Espíritu Santo se va a ir retirando de la tierra. Y por eso están ocurriendo cosas tan terribles en el mundo ahora, porque el proceso de la venida de Jesús se está acercando cada vez más.
Y Dios está diciendo aquí que el cielo está feliz porque el mal ya no reina allí, pero se ha trasladado a la tierra, y por eso la Escritura dice allí que en el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Todos los que vivimos en la tierra, dice la Biblia, tenemos el privilegio de ser vencedores por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de Dios. Y el versículo nos dice también allí en el número 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué cosa? Poco tiempo. Ahora, el tiempo en el cielo no se mide como nosotros. Nosotros medimos el tiempo en base a cronología. Y a veces los seres humanos vivimos pensando que vamos a durar toda la vida. Y recuerdan, les hablaba que después de los 40, 50 años la gente empieza a ir a los gimnasios, se resisten a la idea del síndrome del melón, de la sandía y tantas cosas en relación a su físico, pero usted intenta, trabaja, y por más que usted cuide su salud, aún tratando de hacerlo mejor, usted va a reconocer que tal vez llegue con mucha suerte a 120, 130 años. Y el viernes vamos a estudiar un tema extraordinario, se llama Viva Feliz por muchos años. Una universidad famosa en los Estados Unidos llamada la Universidad de Loma Linda hizo un estudio interesante sobre el hecho de tener 15 años más de vida. ¿Le gustaría a usted eso? Tener varios años más de vida, agregarlos más. No llegan por correo ni se los mandan de regalo de Navidad. Son ciertas cosas que usted tiene que seguir, pasos que están en la Biblia, que si usted sencillamente los sigue puede tener la opción a esa posibilidad. Pero hay algo más aquí. La Biblia nos dice que los cielos se alegran, pero la tierra se pone triste porque el diablo ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora quiero darle algunas noticias. De acuerdo a las profecías de la Biblia, la última profecía de tiempo, que la Biblia registra se cumplió en 1844. Después de ese tiempo para acá, la venida del Señor está pronosticada con un paso más acelerado. Y la Escritura nos dice aquí entonces que cuando el dragón, versículo 13, vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? ¿Persiguió a quién? Dice que persiguió a la mujer, no que persiguió a las mujeres. Mi pastor, ¿por qué está diciendo esto usted? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 17, no pierda el 12 por favor, pero vamos al capítulo 17. Y vamos a leer el versículo número 1 hasta el 5 y hasta el 6. Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ¿verdad? Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Si quieres saber qué son las aguas, lee allí el versículo número 15 de ese capítulo 17. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que este sistema llamado ramera es un sistema político religioso de renombre mundial, según la Biblia lo expresa. Pero la Escritura nos dice lo siguiente, versículo 2: con el cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Con el cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Lo que quiere decir es que han comprometido sus naciones y sus países al culto de ese sistema político religioso. Ahora, el versículo nos dice allí: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y me llevó en el espíritu, dice el verso 3, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta no es la mujer de Apocalipsis 12, es totalmente diferente. La otra es pura por su mensaje, pura por la palabra de Dios impuesta en ella. Esta es totalmente lo contrario. Y dice el versículo número 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, colores propios de los reyes y reinas y de los sistemas políticos de la época de Roma, pero también del mundo actual. Y dice la escritura entonces: y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea, tiene un poder económico increíble en el planeta. Y dice la Biblia que tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz representa todos los sistemas religiosos introducidos dentro de ese plan que ya discutimos al principio. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, porque está relacionada al misterio de la iniquidad: Babilonia la Grande. No es la Babilonia de Nabucodonosor ni la Babilonia de Saddam Hussein en Irak. Es la ciudad del mal, que simbólicamente está representada por Babilonia. Los babilonios le llamaban Babilus, la puerta de los dioses. Los hebreos le llamaban Babel, la confusión, el desorden. Y entonces la Biblia dice allí, note, Babilonia la Grande, la madre de las que rameras. En la Biblia se aplica todo sistema religioso que comparte parte del credo de Babilonia como siendo una ramera religiosa. Por eso es que la Biblia dice que el dragón persiguió a la mujer, no que persiguió a las mujeres. El diablo solo persigue al pueblo de Dios, no persigue a los otros pueblos que están comprometidos con el sistema de Babilonia. Ahora, esto es muy interesante. Volvamos a Apocalipsis 12 para ir concluyendo. Y dice la Biblia aquí, versículo 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de ¿qué cosa? De la gran águila. Esas alas son un símbolo de rapidez para escapar la provisión de Dios. Dios nunca te va a abandonar si tú eres fiel a Él. Dios siempre te va a cuidar y te va a guiar por sus caminos y sus propósitos de acuerdo a su providencia. Solo quiero leerte un texto en relación a este asunto de las águilas. Quiero que me acompañes, no pierdas Apocalipsis 12, pero vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, y leamos entonces el versículo 29 en adelante. Isaías capítulo 40, versículos 29 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al que confía su vida a Dios, el Señor siempre lo llevará en su cuidado. Y entonces, al volver a Apocalipsis el capítulo 12, el versículo número 14 nos dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Note cómo Juan va cambiando los símbolos: primero dragón y luego serpiente, porque los engaños van cambiando con el transcurso de los siglos, pero la idea básica de Satanás en los últimos días será que no habrá necesidad de creer en Dios, ni en Jesucristo, ni en el Espíritu Santo,
Y toda esta situación de las religiones orientales que se están mezclando con el cristianismo moderno están llevando a los teólogos y a personas de diferentes formaciones religiosas a decir que usted y yo somos dioses, que solamente necesitamos hacer renacer el potencial nuestro para convertirnos en dioses. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que dependemos de un Dios, de un Salvador, que por nosotros mismos somos malos, pecadores y expuestos a seguir las cosas incorrectas, pero que por la gracia de Jesucristo y su palabra sí podemos cambiar. Ahora, dice la Biblia aquí: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando la Biblia repite una fecha varias veces de distintas modalidades o formas, da a entender 2 cosas. Lo primero es la importancia del evento. Lo segundo es que ese evento se va a volver a repetir. Son las 2 razones básicas. Primero, la importancia del evento, la razón por la cual se lo presenta con diferente numeración. Y la segunda es la repetición del evento. Tiempo es un año, el año hebreo o cristiano, en tiempos del Apocalipsis y su escritura era de 360 días. Tiempos es plural, que significa 2 años, que serían 720, y medio tiempo es la mitad de 360, que serían 180. Si usted suma esos 3, le da la misma cifra que leímos al principio en Apocalipsis 12, que es 1260. Es el mismo proceso de persecución que el pueblo de Dios sufrió. Pero ahora viene otro detalle más. Dice el verso 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la Biblia es su propio intérprete. Preguntémosle a la Biblia qué es lo que quiere decir allí. Y abramos la palabra de Dios en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Y miraremos algunas cosas interesantes allí. Dice que Juan observa a Jesús en el cielo, y al mirarlo lo ve de varias formas. Dice que ve a un hijo del hombre en medio de los 7 candeleros, versículo 13, y dice que su ropa le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve, y su voz, y así sigue describiendo. Pero ahora el verso 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De la boca de la serpiente sale agua como un río, de la boca de Jesús sale una espada aguda de 2 filos. Como dijimos que la Biblia es su propio intérprete, vayamos entonces al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos hay una declaración muy interesante que nosotros debemos leer en el capítulo 4, el versículo 12. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada aguda de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que este mensaje que Apocalipsis nos da de la mujer que está siendo perseguida por la serpiente y que arroja agua como un río por su boca, representa las persecuciones para destruir al pueblo de Dios, mientras que de la boca de Jesús sale su palabra para bendecir a su iglesia y para que ella logre diferenciar entre lo bueno y lo malo. Nos estamos acercando ya al final de la profecía. Y volviendo a Apocalipsis 12,
Leamos entonces allí el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Amigos, esta profecía va marcando el paso del tiempo en forma clara y específica. Cuando los cristianos de Europa fueron perseguidos, empezaron a buscar otras fronteras donde adorar a Dios sin ser molestados y que tuvieran libertad de culto para adorar al Señor sin ser destruidos y perseguidos. Y fue así como nacieron los Estados Unidos de Norteamérica. Las 13 colonias que formáronse allí fueron producto de individuos que vinieron escapando de las persecuciones religiosas de Europa y formaron una nación que es única en el mundo, que no mezcla la política y la religión. El Estado es una cosa, la religión es otra. Pero las cosas van a cambiar, amigos, y no es el tiempo para esta profecía. Pero lo que queremos concluir diciendo es que la última parte del versículo 17, o todo el verso 17 debo decir, tiene que ver con el tiempo en que vivimos. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, no contra las mujeres. El diablo no persigue a quien tiene parte de su mensaje en él. Al contrario, lo sustenta, lo regala, le ayuda. El diablo solo persigue a la simiente de la mujer porque tiene dos características. Y esas dos características son su cédula de identidad. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿dice la Biblia que el problema de los mandamientos tiene que ver con la salvación? Sí. Vamos a 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 1 de Juan capítulo 5, dispense. 1 de Juan capítulo 5, versículos 2 al 4. 1 de Juan capítulo 5, versículos 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos ¿qué cosa? No son gravosos. ¿Cuándo es que no son gravosos? Cuando la presencia de Jesús está en el corazón. Usted puede obedecer a Dios no a la fuerza, sino sabiendo que Él le da poder para hacerlo. Pero hay otro texto más que no hemos leído. Este es un poco más duro que los anteriores. Leamos 1 de Juan 2, ahora, ahí la misma carta. 1 de Juan 2, los versículos del 1 hasta el 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, dejó un cheque al portador. Usted solo necesita ir y cambiarlo en el banco de la fe del cielo. Ese cheque dice: páguese a la orden de, por concepto de salvación, para evitar su perdición y para darle obediencia. El cheque está allí. De usted depende si lo cambia en el banco de la fe o no.
Pero la Biblia dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y verso 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Ustedes lo dijeron, yo no he dicho nada. La Biblia está clara, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que la palabra de Dios nos dice que el dragón está enojado contra el resto de la simiente de la mujer, contra este pueblo, contra este mensaje. Supóngase que usted está haciéndose un traje o un vestido o una falda y de repente usted se da cuenta que la tela no le va a alcanzar. El sastre, la sastriza se acerca y le dice, mire, no encuentro esta tela por ningún lado y el traje, la ropa suya no está completa, así que algo hay que hacer, vamos a buscar a ver dónde está. Y empiezan a buscar por tiendas y por lugares hasta que encuentra un remanente, un retazo. Y usted va y compara ese retazo con su tela y es la misma trama, el mismo color. Eso es lo que la Biblia nos dice. Las dos características ahí están. Y yo quiero hacerle un llamado, una invitación en esta hora. El llamado es echar su suerte con el pueblo de Dios, unir su suerte con el pueblo de Dios, confirmar su pacto de fe con el pueblo de Dios. Mi responsabilidad, mi problema al venir aquí es sencillamente presentarle a usted la palabra de Dios y con la ayuda de Dios animarle y motivarle a usted y a mí para mirar las verdades del Evangelio de Cristo. Pero su gran problema en esta noche es qué va a hacer usted con lo que ha escuchado. Porque cada vez que una persona resiste el mensaje se va endureciendo más. Déjeme contarle cómo es que trabaja esto. Allá en Alaska, allá arriba, cerca del Polo Norte, los esquimales usan un sistema muy especial para evitar que los lobos y otros animales de presa les quiten la caza que han tenido cuando andan en sus giras de cacería a través de la tundra y de la taiga allí cerca del polo. Entonces lo que hacen es que las carnes que ya le han quitado la piel y demás, las ponen a la intemperie y por supuesto el hielo empieza a cubrirlas, pero antes de eso lo que hacen es que toman un cuchillo muy afilado y lo meten allí en la parte de la carne hacia afuera, dejando una parte de la cuchilla, la cual rocían de sangre sobre el hielo. Cuando los lobos llegan, ellos se excitan y se emocionan tratando de ver cómo logran entrar a la carne, pero empiezan a lamer entonces la cantidad de sangre que hay afuera, empiezan a lamerla y sin saberlo, por el frío y por el deseo de comer, empiezan a romperse su hocico, sus lenguas con la punta del cuchillo y así mueren desangrados. Ese es el trabajo de Lucifer. Te hace perder la vida eterna creyendo que todo va bien. Pero Jesús nos ha hablado en esta noche, nos ha presentado la verdadera identidad de su novia. Nos ha dicho que su novia no es meramente de orden terrenal, sino que es celestial. Hay dos textos que yo debo citarles en esta hora para descansar mi alma en paz de haberles presentado el mensaje del Señor hoy. El primer texto está en Gálatas, la carta a los Gálatas, el capítulo 4. Gálatas, el capítulo 4. Y vamos a leer allí Gálatas, capítulo 4. De esa carta del apóstol Pablo que está después de Corintios.
Dios. Dice la palabra de Dios allí, versículo número 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba, la cual es que madre de todos nosotros. ¿Se dan cuenta usted la declaración de madre de todos nosotros? La Biblia dice que es la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros. No es la Jerusalén de Israel, como algunos credos religiosos dicen, que Israel volverá a ser la capital del pueblo judío y que se va a reconstruir el templo de Jerusalén y que otra vez van a haber sacrificios y que el Mesías y el Anticristo tendrán que ver con eso. No, la Biblia dice, más la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba, la cual es madre de todos nosotros. Es que libre. ¿Libre de qué? Libre del mensaje equivocado, libre del mensaje creado por ese poder terrenal. Y sabe, Dios le llama a usted a tomar una decisión en esta noche. El segundo texto, yo le voy a invitar a que usted lo lea cuando llegue a casa, que lo lea cuando llegue a casa. Es sobre la ciudad celestial. Se le llaman las bodas del Cordero. Porque cuando Jesús venga a la tierra y Él recoja su iglesia, la va a llevar hasta su reino, donde dice Juan 14, que Él está preparando mansiones para su pueblo. Y sabe, Dios en su misericordia nos está dando la oportunidad hoy de tomar una decisión. Y quiero hacer dos llamados en esta noche al concluir y orar e irnos a casa. El primero es para aquellos que forman ya parte del pueblo de Dios, que forman parte de las promesas del pueblo de Dios y que desean por su gracia renovar, la gracia de Cristo, renovar el pacto de ser fiel al mensaje de Dios. Le invito a que se ponga de pie si usted quiere renovar esa decisión. El segundo llamado es para aquellos que han conocido la palabra de Dios y saben lo que Dios les está pidiendo, echar su suerte con el pueblo de Dios. Si ese es su deseo, póngase de pie. Querido Padre, gracias por el mensaje de esta noche. Sabemos que es duro, es difícil, toca nuestras cuerdas sentimentales más íntimas, pero es tu verdad, es tu palabra. Y nos guste o no, tenemos que escucharla porque tú eres el creador y el redentor. Y tú eres el único que puede saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, y entre lo que es cierto y lo que no lo es. Y para ello dejaste tu palabra, y tu palabra nos dice el mensaje del remanente de tu pueblo en esta noche. Señor, sabemos que hay gente tal vez aquí que duele, que está dolida, Señor, de lo que he escuchado, pero tu palabra le ha hablado al corazón y sabemos que deben de tomar una decisión. Y en esta noche, Señor, confórtanos con tus brazos de amor, cúbrenos muy de cerca, que el amor de Jesús nos controle, nos tome y nos bendiga y nos dé la fuerza para ser fieles a ti, y que al permitir que Cristo controle nuestra vida de aquí en adelante, seamos fieles en honrar tus santos mandamientos. Oh Señor, guárdanos del mal, danos otra vez tu ángel al regresar a casa, y permítenos también que ese ser celestial nos acompañe